de México, adelante. Bueno, habla Jesús Gallegos del CECAP, de Comisión Federal de Electricidad, quien les desea felicidades por su clara exposición a un tema global, para lo cual tengo una inquietud también global. Noam Chomsky, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que recientemente estuvo en la Universidad de Guadalajara, considera que la marcha zapatista a la Ciudad de México es una resistencia contra la globalización, porque es un retorno del capitalismo predatorio o rollback, reversión. En otros términos, que los que mandan en Washington consideran a los latinoamericanos como niños que no se pueden gobernar, pero solo los adultos comprenden que los grandes inversionistas deben ser los únicos beneficiados. Yo les recordaría a los que mandan en Washington que eduquen al niño para no castigar al adulto. El valor, la lealtad, es un valor ético común para inversionistas y trabajadores. De otra manera, no habrá productividad, no habrá rentabilidad y no habrá competitividad. Señores ponentes, esta pregunta, esta inquietud, quiero que por favor, con su sapiencia, me la aclaren. Gracias. Esta es una reflexión sumamente profunda que tiene varios elementos. Ustedes dos señores tienen mucha experiencia a nivel nacional e internacional. ¿Podría usted hablar sobre la influencia política, los gobiernos, la lealtad, los temas que se han tocado? Sí, es una pregunta, un comentario sumamente profundo, un análisis muy interesante, que las organizaciones y los gobiernos que tienen este tipo de relación padre-hijo en lugar de una relación de adultos y de iguales. Yo creo que es muy importante que haya esta evolución y creo que usted tiene toda la razón en su análisis. Todos nos beneficiamos cuando el más pequeño de nosotros tiene también mayor educación para llegar al nivel de los demás e interactuar en un plano igual. Esa es el mejor tipo de relación que hay que promover y creo que ahí nos vamos a beneficiar todos. Este es un tema que cada vez se ve más en el mundo laboral mundial sobre la delegación de facultades, el empowerment, que empieza con la responsabilidad del empleado. Antes se dependía del patrono, que era el que tenía que cuidar al empleado, pero ahora el empleado también tiene que cuidarse a sí mismo y buscar su bienestar y su futuro y asumir su propia responsabilidad. Esto se ve en Washington y otros lugares de poder, obviamente. Si estos lugares cambiasen de actitud, ya les va a llegar a ellos esa ola, esa oleada de transformación. Y tenemos que esperar que los gobiernos también asuman esa nueva mentalidad y pasen a la delegación de facultades y a esa nueva mentalidad organizacional, donde hay otro tipo de relaciones. Creo que habría que haber una integración total para que haya éxito, ¿verdad? La siguiente pregunta nos llega de la Universidad de Sonora. Adelante, Sonora, adelante. Muy buen día, México. un saludo desde la Universidad de Sonora. Mis felicitaciones o las felicitaciones al señor Charles Brass. Nos da gusto tenerlo nuevamente en el programa, compartiendo su visión y sus experiencias amplísimas. La pregunta que tenemos en la Universidad de Sonora es la siguiente: si el enfoque centrado en el que aprende tiene el efecto tan importante que ya ha mencionado el señor Brass, ¿por qué razón en los sistemas educativos de cualquier país, incluyendo los nuestros, no se ha puesto en práctica, no se ha desarrollado tan intensamente como debería ser? Y la otra es, dice, en el caso de la lealtad, no se puede comprar, la única manera que se puede obtener es a través de ciertas estrategias. Si nos puede dar alguna estrategia para lograr esa lealtad hacia la organización. Muchas gracias.
Muy bien, aquí él nos dio dos preguntas en una llamada. La pregunta sobre la educación es bastante grande, ciertamente, hablando por mi país, y yo creo que esto se puede extrapolar y aplicar a otras partes del mundo. La mayor parte del sistema educativo fue diseñado justamente para producir el tipo de trabajador que los empleadores querían hace unos 50 años, la gente que sabía lo suficiente para poder cumplir lo que le decían que cumpliera. Ciertamente, mucha de nuestra organización a nivel de licenciatura y bachillerato se ha basado en ese método de enseñanza, no de aprendizaje. Creo que todavía nuestros sistemas educativos tienen que darse cuenta de que ya eso no es lo que buscan ni los empleadores, los patronos ya no están buscando eso, sino que hay que buscar otra estrategia de aprendizaje y que esa es la mentalidad que hay que impartir en las universidades. Ahora bien, la segunda pregunta suya, no hay nada que puedan hacer los empleadores solos, por sí solos. Esta cuestión es de dos vías, debe haber diálogo, debe haber interacción, debe haber intercambio entre empleadores y empleados a un nivel de igual a igual, genuino. No puede uno planificar algo, es algo que se da naturalmente cuando se realiza este ambiente de interacción. El diálogo debe ser la tarea del futuro, seguramente. Muy bien, ahora vamos al gobierno del estado de Chihuahua. Chihuahua, México, adelante. Bienvenidos. Gracias. Nuestra pregunta es la siguiente. Partiendo de que es importante cuantificar las acciones en los estatus de gobierno, ¿cómo se puede instituir o cuantificar los servicios a la sociedad? Gracias. Cuantificación de servicios que se prestan por parte del gobierno. En todo el mundo, la noción de que el negocio sabe cómo hacer las cosas bien está pasando a otras áreas de actividad, como les decía, incluso al sector de gobierno y de educación. Pienso que es un mito en cierta forma. No estoy seguro de que los negocios saben hacer las cosas bien. Y tampoco creo que necesariamente los negocios que han hecho mucho por cuantificar las cosas realmente se puedan extrapolar estas cosas en el campo de gobierno y de educación. Así que creo que hay mucha oportunidad para que otras personas contribuyan sobre cómo se pueden medir estas cosas y no reducirlo solamente a cifras. Y es necesario, por ejemplo, volver a Ken Wilber. Tenemos que buscar, no podemos estar en un lugar plano sin diversidad. La siguiente pregunta nos llega del Tecnológico de Villahermosa, Tabasco, México. Adelante, México. ¿Existen indicadores de la capacidad existen indicadores de la capacidad productiva y creatividad de las personas mayores de 60 años? ¿Cuál sería la perspectiva global para sus ser empleados? Gracias. Para los empleados de 70 años, me parece que fue lo que dijeron. ¿Cuál sería la capacidad productiva y de creatividad de empleados que son de 70 años o más? Creo que esa fue la pregunta. Bueno, la gente que tiene más de 70 años, si pueden jubilarse, realmente les encanta la idea de jubilarse para descansar, pero después también se pueden aburrir un poco porque son gente muy activa mentalmente. Y cada vez más encontramos que la gente de esa edad en Estados Unidos, que están buscando otras cosas en que ocuparse y van a clases, por ejemplo, y ahora hay cursos especiales para ellos en muchas ciudades del país. Yo no digo que yo los he establecido, ¿verdad? Que las organizaciones tienen eso para poder ayudarlos a ellos a identificar las técnicas y destrezas que a ellos les encanta utilizar, no necesariamente aquellas que utilizaron en su vida laboral antes de los 70 años, sino que para que ellos gocen un poco más y aprovechen esos otros talentos que les encanta aplicar. Y estos cursos, estas clases, seminarios han dado muy buenos resultados. Señores, muchísimas gracias por las respuestas y las preguntas tan interesantes. Ahora vamos a pasar al segundo módulo de nuestro programa, en el que Richard Bowles nos va a hablar sobre las realidades de la dinámica de la trayectoria laboral o carrera. Gracias. Gracias. En este módulo me referiré a la dinámica y tendencias del empleo a nivel global.
El único problema de este tema es que después de trabajar más de 30 años en este campo, todavía no acabo de definir el concepto de dinámica de evolución de empleo. No es un término que utilizo muy seguido, y pensando que el Internet pudiera ser más sabio, revisé varios directorios electrónicos y solo me refirieron al título de un libro y el nombre de una compañía. Además, encontré también que el diccionario común tampoco ayuda en la definición de este importante concepto. Por lo tanto, me queda intentar definir ante ustedes las implicaciones prácticas del mismo. Primeramente, al hablar de dinámica de empleo, el concepto nos refiere a dos importantes factores que conocemos como lealtad del trabajador y productividad, los cuales sirven para que los empleadores evalúen su fuerza de trabajo. Pero ahora preguntémonos cómo ven los empleados o buscadores de empleo desde su ángulo el comportamiento de esta fuerza de trabajo. Ellos la ven en términos de la trayectoria de empleo o carreras profesionales. Por cierto, la palabra carrera como sustantivo es definida por el diccionario Webster como la evolución general de nuestra vida, particularmente en lo que se refiere a nuestra profesión, mientras que la misma palabra como verbo significa apresurarse de manera comprometida, lo cual desafortunadamente es una descripción muy acertada del comportamiento real de muchas carreras profesionales en el mercado laboral actual del siglo XXI. Las trayectorias de empleo o carreras productivas, cuando se acumulan y se estudian por largos periodos de tiempo, exhiben ciertas tendencias. Estas tendencias interactúan una con la otra de manera dinámica, como si fueran fuerzas persistentes. En consecuencia, la frase dinámica de empleo generalmente representa un esfuerzo por analizar y entender esas dinámicas y fuerzas del ambiente del trabajo desde el punto de vista del trabajador o buscador de empleo. Esto sin dejar de tomar en cuenta que los empleadores también requieren estudiar y aprender esta dinámica. La pregunta central ante todos nosotros es la siguiente: ¿cuáles son las tendencias principales que vemos hoy en día en las carreras productivas de nuestra fuerza de trabajo? Esta no es una pregunta difícil de contestar, siempre y cuando no olvidemos tres advertencias. Para muchos estas pudieran ser muy elementales y obvias, pero yo no estoy tan seguro que así sea en la práctica. Yo le llamo a la primera advertencia nuestra obsesión hacia el cambio. Es cierto, el cambio está en todos lados y no tiene fin. Nuestro tema general de hoy, después de todo esto, es el cambiante ambiente del trabajo global. Pero francamente, nuestra supervivencia en este mercado laboral nos obliga a darle atención no solo a lo que cambia a nuestro alrededor, sino también a lo que se queda constante o sin cambio. Todas las pruebas o escalas que se han inventado para medir estrés siempre nos piden identificar cuántos han sido los cambios que hemos experimentado recientemente. Entre más cambios, más estrés. El identificar lo que no cambia, por lo tanto, es como nuestra medicina antiestrés. Nuestra familiaridad con las tendencias de cambio en relación con lo que mantenemos constante es en realidad lo que nos mantiene unidos en este cambiante ambiental laboral. ¿Y cuáles son las principales constantes que debemos reconocer? Bueno, muchas de ellas están dentro de nosotros. Nuestras destrezas innatas o talentos. Por ejemplo, los cuales se quedan con nosotros toda la vida, y también nuestro carácter, ya que este es el término que utilizamos para describir lo básico que no cambia dentro de nosotros, definido por valores y conducta. Lo que esto significa entonces es que cuando hablamos de tendencias, debemos de tener en mente no solo lo que no cambia, sino también lo que cambia. En realidad, ambas dimensiones merecen ser llamadas tendencias. Necesitamos tomar nota de esto. Una segunda advertencia es la que llamo la omnipresencia de las excepciones. En un libro de William Morrow and Company, intitulado
Si mi carrera va por una vía rápida, ¿dónde consigo un mapa orientador? La autora Ann Fisher, de manera brillante, compara el manejo de tendencias de empleo al de los pronósticos del tiempo. Ella nos describe una pequeña población en la costa este de Estados Unidos, donde ella residía temporalmente en septiembre de 1999, mientras que el huracán Floyd inundaba la población dejando bajo agua hasta algunas estructuras de 3 pisos. El departamento climatológico seguía informando que el pronóstico local era de nublados parciales. Muchos de nosotros hemos sido testigos del escenario opuesto también, en el que el pronóstico es de lluvias torrenciales a veces, mientras que la realidad es de un día seco y soleado. O está lloviendo en alguna parte de la ciudad, pero en otra no. Los pronósticos de tendencias de empleo, dice Annie, son como estos pronósticos del tiempo. Los expertos del mercado laboral pudieran estar hablando de una economía muy robusta, pero la mitad de la gente en cierta población o región pudiera estar sin empleo. O yo les pudiera decir que veo cierta tendencia entre las carreras profesionales de hoy, pero usted me pudiera contestar que no ve ninguna prueba de ello en su propio país o en su propio mercado de trabajo. La tendencia pudiera ser de lluvias en mi zona, pero no en la suya. Reiterando, pocas tendencias de empleo son universales, ya que las excepciones son omnipresentes y fáciles de identificar. La tercera advertencia es la que llamo el surgimiento simultáneo de opuestos. La futurista Eddie Weiner hizo énfasis en este mensaje en un discurso que presentó recientemente en Brighton, Inglaterra. Explicó que por cada tendencia que un futurista identifica, casi siempre existe una tendencia opuesta que se está dando a la vez. Por ejemplo, si existe una tendencia hacia ciertas cosas que se hacen más y más grandes, lo más probable es que a la vez exista otra tendencia hacia ciertas cosas que se hacen más pequeñas y pequeñas. Para ilustrar esto, solo necesitamos tomar en nota de la reciente compra de la empresa Time Warner por parte de American Online en Estados Unidos, creando así la empresa de medios más grande en el mundo. Las empresas siguen haciéndose cada vez más grandes. Sin embargo, para ilustrar la tendencia opuesta, solo necesitamos tomar nota de la invención no hace mucho de un transistor tan minúsculo que más de 400 millones de ellos caben en un solo chip del tamaño de una uña del dedo. Los productos se hacen cada vez más pequeños. Mi teléfono celular, que en alguna ocasión era tan grande que no me cabía en mi bolsillo, ahora mide solo 4 por 1,5 pulgadas. Bueno, con estas advertencias como antecedente, quisiera ahora hablarles de las 5 tendencias de empleo principales que yo veo ocurren hoy en día. 1. En este cambiante ambiente de trabajo global, las jornadas de trabajo son por lo general cada vez más largas, pero no necesariamente de más satisfacción. Esto quiere decir que los empleos requieren que el trabajador llegue más temprano y o se quede más tarde que antes. Yo me impresiono por el número de horas que algunos de mis amigos le invierten a su trabajo. Uno de estos amigos, que trabaja como contralor de una estación de televisión, hace 8 años salía regularmente a las 5:45 de la tarde. Ahora le es común estar todavía trabajando en su oficina hasta las 10 de la noche. Su trabajo lo requiere. En Estados Unidos, algunos empleadores han venido recompensando a sus empleados con beneficios que aparentemente son atractivos y justificados. Como por ejemplo, puede usted traer a su perro al trabajo, o le haremos disponible un gimnasio dentro del sitio de trabajo para que usted pueda hacer ejercicio durante el día.
pero muchos de estos llamados beneficios son solo intentos por mantener en paz y contentos a empleados sobretrabajados. Lo de en paz, quizá, pero lo de mantenerlos contentos es más difícil. Una encuesta reciente de Gallup, que involucró a 2 millones de personas en Estados Unidos, descubrió que solo el 20% sienten que tienen la oportunidad de realizar lo que mejor saben hacer diariamente en su trabajo. Esta es una mala tendencia, particularmente en una buena economía. 2. En el cambiante ambiente de trabajo global, los trabajadores no se mantienen en el empleo tanto tiempo como antes, y esto se considera como una virtud. En épocas anteriores, el empleador buscaba una historial de trabajo estable al estar reclutando a su nuevo personal. Si usted como empleado prospecto tenía un currículum de muchos empleos, se le veía como un oportunista de empleo y los empleadores tendían a hacerlo a un lado. Pero esto sucedió durante la era industrial o la economía de servicios. Ahora que la economía global ha entrado de lleno a la era de información, esto ha cambiado en muchas industrias. De manera simple, la nueva lógica laboral es como sigue. En la era de información que vivimos, todo depende de lo que usted conoce. Por lo tanto, un empleo no debe de verse como solo un puesto de trabajo. En cierto sentido, es más bien como un programa universitario. Si usted se ha movido de un lugar de trabajo a otro, usted ha aprendido algunas cosas en cada lugar. Esto lo hace a usted muy valioso para un empleador. Y si usted se ha movido rápidamente de un trabajo a otro, entonces usted ha aprendido aún más cosas, y usted es aún más valioso para cualquier empleador. Así va esta nueva lógica. Abundan los empleos en la realidad actual. Yo conozco a una persona de 43 años que trabaja en la industria del Internet y nunca ha mantenido un empleo por más de 2 años. Su currículum es tan larguísimo. Y sin embargo, siempre tiene sobre su escritorio 4 o 5 ofertas de empleo. Y esto en razón de su currículum de muchos empleos. Sin duda, él sabe mucho por andar brincando de una organización a otra. En esta era de la información, esto es una virtud. 3. En el ambiente de trabajo global actual, los trabajadores cada vez más están solos en cuanto al manejo de su trayectoria de empleo. Hubo una época en que fue común contar con un empleador paternalista, es decir, uno que tomaba interés real en ayudarle al trabajador a enriquecer su carrera productiva. Yo recuerdo cuando fui despedido de un empleo aproximadamente hace 30 años, que uno de mis supervisores realizó un esfuerzo especial por localizarme otras oportunidades donde pudiera encontrar un nuevo empleo relevante y enriquecedor. Este tipo de empleadores todavía existen, pero su número decrece año con año. En muchos artículos y publicaciones hoy en día se nos dice que ahora debemos localizar a un consejero independiente que nos sirva en este rol. Pero en la encuesta Gallup que cité anteriormente, se descubrió que solo el 28% de los 2 millones de trabajadores encuestados considera que su supervisor o alguien en su trabajo realmente se preocupa por ellos. En otras palabras, los consejeros, sobre todo los consejeros comprometidos, son cada vez menos en la realidad. Más y más en el mercado de trabajo es ya un ambiente en el que cada hombre y cada mujer están solos. El popular programa de televisión llamado El Sobreviviente es una metáfora muy apropiada para el mundo de trabajo de hoy. Y como lo observó mi colega Charles Brass, una de las tendencias claras del ambiente laboral actual
es la creciente expectativa que cada trabajador se debe responsabilizar por administrar su propia carrera. Este es un gran cambio en los últimos 30 años. 4. En el cambiante ambiente de trabajo global, ha surgido una vibrante industria de consejeros de empleos y manejadores o coaches de carreras, que en su mayoría todavía no se aprovechan plenamente. En muchos casos en que no se tiene a la mano a un empleador paternalista o a un asesor amigo, la pregunta es ¿a quién puede uno recurrir para planear o administrar nuestra trayectoria de empleo? La respuesta es el consejero de empleos profesional, vocación que hace solo 30 años no existía. Pero ahora tenemos a muchos de ellos. Por lo menos en Estados Unidos, cada ciudad o cada pequeña población cuenta con algunos. Usted los contacta, les paga por hora, como si fueran terapista, y le guiarán por un proceso de planeación vocacional y de empleos con sus opciones de toma de decisión. El surgimiento de este servicio profesional no es solo un fenómeno de Estados Unidos. Yo opero un sitio web en el Internet y he venido recibiendo muchísimos mensajes de todo el mundo, de Sudáfrica, Brasil, México, Argentina, China, Alemania y demás, preguntando cómo se puede uno capacitar para convertirse en consejero profesional de carreras. La respuesta a esto es, toma muchos años. En consecuencia, ha surgido en los últimos 4 o 5 años la nueva actividad de asesoría del coach de empleos. Bueno, ¿por qué no? Hemos tenido por muchos años a los paramédicos y a los paralegales. ¿Por qué no para consejeros de empleo? Pues ya los tenemos en casi todos lados, hombres y mujeres que después de casi un solo fin de semana de entrenamiento son certificados como competentes para ayudar a otras personas en su planeación de empleo y toma de decisiones profesionales. En el ambiente laboral actual, esta es la industria que más crece ahora en Estados Unidos. Sin embargo, el número de personas que en realidad aprovechan este recurso es tan insignificante. En Estados Unidos no llega ni a unos pocos miles de una fuerza de trabajo que alcanza a casi 145 millones de personas. ¿Cuáles son las razones de este fenómeno? Bueno, primeramente existen a nivel global muchos empleados y desempleados lo suficientemente jóvenes que nunca han conocido una verdadera recesión. Esto no es un gran problema, excepto que les falta la perspectiva que se adquiere de haber tenido esta experiencia. Ellos piensan más bien que lo que funciona en épocas de buena economía también funciona en épocas malas. Por ejemplo, si están inundados ahora con ofertas de empleo, ellos tienden a creer que este será el caso siempre. No necesitan tomar ninguna iniciativa sobre su futuro de empleo. Para ilustrar esto, en un pizarrón electrónico de la empresa Amazon.com, un trabajador calificado decía que el estado natural de cosas ahora es lograr a nivel individual tal grado de demanda profesional que continuamente recibamos nuevos contactos y oportunidades para que nunca tengamos que buscar formalmente un empleo, y esto nos debe de funcionar el 100% del tiempo. Él no está solo al tener esta creencia inocente. La filosofía de todos los de esta escuela de pensamiento es, en el fondo, solo sea bueno en lo que hace y ellos vendrán a usted. Por supuesto, ellos se refiere a los empleadores.
Esto pudiera ser cierto en la mente de estos trabajadores muy especiales, pero ¿por qué piensan ellos que este es el caso para todos los demás? Esta es una tendencia humana que a mí me gusta llamar la universalización de nuestra propia experiencia individual. Esta nace de cierta inocencia, de cierta falta de experiencia y, en verdad, de cierta limitación de perspectiva.